los puntos principales que tiene la reforma laboral encarar ahora, supuestamente por consenso, según dijo el presidente de la Nación, que por lo cual va a convocar a distintos sectores, es el del blanqueo, o sea, todos aquellos que en su momento han tenido trabajadores en negros, que se calcula aproximadamente un 35% del total del mercado laboral. ¿Cómo se daría ese blanqueo y si ustedes están de acuerdo en la forma en que se va a dar? Que tengo entendido que no se mira para atrás en cuanto, digamos, a lo punible que puede ser haber tenido trabajadores en negro, sino que se mira para adelante para poder blanquearlos a todos ellos, respetándoles la antigüedad que hayan tenido en relación con ese trabajo en negro, que no estaba en blanco, obviamente, sin aportes, ¿no? Sí, en principio rechazar categóricamente la reforma laboral que impulsa el gobierno, como la reforma previsional, son regresivas, apuntan a disminuir derechos y en algunos casos eliminarlo de los trabajadores, y apunta básicamente a que el ajuste que se debe llevar a cabo lo paguen principalmente los sectores que menos tienen, y por eso el cambio de liquidación o de forma de liquidación del haber jubilatorio de los jubilados. Con respecto al blanqueo, un detalle, ¿no?, dentro de que uno con indignación ve cómo una vez más se favorece precisamente a los que evaden, a los que trampean al país y a los que son producto de sus acciones principales responsables de lo que le pasa precisamente a los jubilados. Es decir, si hubieran tributado lo que tenían que tributar, el sistema previsional funcionaría de otra manera, ¿no? Blanquean para atrás, como dijiste claramente, sí, y no hacen punible el delito a los sectores empresarios que hayan tenido trabajadores en negro, pero al trabajador le reconocen solo 50 meses para atrás. Entonces, al sector poderoso y al indigno que decidió tener trabajador en negro le perdonan todo. ¿Solo 50 meses? Solo 50 meses lo que dice. Trabajaste 10 años. Son 50 meses. Fuiste. En la antigüedad fuiste. La jubilación fuiste, sí, perdiste. Además apunta a echar trabajadores barato, por eso disminuyen los ítems sobre los cuales se liquida la indemnización. Apuntan a disminuir o eliminar las horas extras en función de este banco de horas que se genera, que pueden extender la jornada hasta 10 horas de trabajo. Claro. Apuntan a que los trabajadores más tarde que temprano terminémonos pagando nuestra propia indemnización con ese fondo por cese de actividades, y que también, al ser un organismo independiente, sin fines de lucro, después pueda participar, como participa hoy el Fondo de Garantía, en operaciones financieras, inmobiliarias, comerciales, con ese fondo que es de los trabajadores. Claro, timba. Y creo que con el FECOTAPE que te enviaban con la plata de los trabajadores, claro, en la bolsa de comercio. Te pagaban un porcentaje a vos y el mismo banco que te administraba la FECOTAPE te cobraba 4 veces más con la plata tuya. Y lo te enviaba en la bolsa y si iba mal, perdías yo. Perdías vos. Y creo que la espina dorsal donde golpea este proyecto es en su artículo 40, cuando deroga el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, planteando la supresión o eliminación de lo que es la irrenunciabilidad de los derechos. Esto significa que se pueden modificar inclusive los convenios colectivos de trabajo, el sindicato puede acordar condiciones, salarios, y después llegan un trabajador que puede ser tranquilamente apretado por un sector empresario a veces que aprieta y aprieta duro, le va a decir, bueno, si tenés este régimen de licencia, tenés menos, firmame acá, y va a prevalecer el convenio individual sobre el convenio colectivo. Claro, francamente es un desatino. Sí, Luciano Fernández, en relación con ATE, ¿no es cierto? Que ya ahí estamos hablando de trabajadores del Estado que tienen su relación de dependencia, convenio colectivo de trabajo, se han encontrado, por ejemplo, con situaciones contractuales en las cuales, por ejemplo, no pasan a relación de dependencia, o esos contratos que caducan, que digamos que son los ejemplos más típicos en lo que pasa en lo que es el empleado estatal, ¿no? Sí. Buenas tardes primero. Buenas tardes. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del canal que están en asamblea y con todo el grupo. Coincidimos con Sergio en que lo que ha manifestado la CGT en términos de rechazo es muy bueno, tiene que ser absoluto. Y como vos decías, nosotros tenemos información del Ministerio de Modernización, o sea, confirmado por fuentes de gobierno, de que pretenden reducir la Administración Pública Nacional en 20.000 puestos de trabajo. Empezando por situaciones irregulares que nunca resolvieron, digamos, esto de contratación precaria, por contrataciones transitorias, y también invitando a gente que está cercana en edad a jubilarse a que se vaya con retiros voluntarios que no son tales, sino que de alguna manera adelantarían, no sabemos bien cómo,
pero seguramente perjudicando el sistema previsional, porque también lo que dice Sergio en esto de que se le permite a los empresarios el blanqueo, es en función de financiar el sistema previsional, o sea, siempre el que termina pagando es el Estado. Entonces lo que nosotros nos preguntamos es, los primeros despidos del año 2016, que fueron, según el ministro Ibarra, 12.000, los tarifazos, terminar fútbol para todos, todo eso fue porque teóricamente se quería hacer un ahorro para construir escuelas o para construir hospitales, y nosotros todavía no hemos visto ninguna de las 1.000 escuelas que se podían haber construido, y los hospitales públicos todavía tienen problemas de insumos o faltan nombramientos de enfermeros o de personal de la salud. Entonces coincidimos en que claramente esto está destinado a seguir favoreciendo a quienes hoy gobiernan y tienen el poder absoluto, que son los amigos de Macri y la familia de Macri. ¿Sabes qué pasa? Que también yo escuchaba el discurso del presidente, y poner un ejemplo, por ejemplo, una ordenanza que cobra 100.000 pesos y se toma 3 años de vacaciones, y generalizarlo como que son todos vagos, es nefasto, porque a veces estás poniendo en la picota un trabajador, y que el Estado te contrate en negro, que ya es una vergüenza, que el Estado y la ley es una vergüenza, que viene hace mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, la sensación que uno tiene es que la sociedad compra esto, porque son todos vagos. El Estado son todos vagos, los municipales son todos vagos, y se generaliza. Sí, es parte también de ese aparato comunicacional fenomenal que desarrolla el gobierno, de que todo lo que nos pasa es inevitable y tiene que pasar. Claro. Y doy un ejemplo. Se logró instalar en la sociedad de que era inevitable subir el 600% en la luz, el agua, porque se pagaba un pocillo de café el equivalente a la factura. Lo que no se le explicó a la sociedad es que el Estado con sus recursos decidía subsidiar eso para que ese dinero fuera al consumo. Si uno dijera, esa plata que yo pago de más en la boleta de la luz, del gas hoy, significa que el Estado tiene más dinero para hacer escuelas, hospitales, para la seguridad social, es una cosa, pero el Estado decidió transferírselo en no cobrar, por ejemplo, a los agroexportadores las retenciones. Entonces, instalan temas con una inteligencia desde lo comunicacional para que todo el mundo discuta sobre una persona si cobra, que no creo que lo cobre, ya lo ha aclarado el sindicato judicial reiteradamente que no son esos los sueldos, y terminamos discutiendo sobre eso y no sobre el fondo de la cuestión, que es que hay menos empleo, que hay menos derechos, y que yo doy un dato que es muy gráfico de lo que es esta reforma laboral y previsional. Entre el cálculo del haber jubilatorio, que le va a permitir al gobierno saquearle 100.000 millones de pesos a los jubilados de su haber jubilatorio, entre planes sociales, plan Progresar, asignación universal por hijo y asignaciones familiares, que se liquida más o menos con el mismo índice, se terminan ahorrando entre comillas, saqueando 7.700 millones a los sectores más desprotegidos de la Argentina. Y lo que van a recaudar por el pretendido progresismo de Macri al instalar el impuesto a la renta financiera es 1.100 millones. Quiere decir que los laburantes, jubilados y los que menos tienen aportan a resolver el problema del déficit fiscal 7.700 millones de dólares, y el que especula y tiene solamente 1.100. Ese es el modelo de país al que nos están empujando y que consolidan esa inequidad con estas reformas. A ver, hablemos del tema del sistema previsional con las modificaciones que va a tener, ¿no es cierto? Yo escribí un artículo respecto de eso porque ahora se busca el consenso con los gobernadores, y en este caso, digamos, los primeros mandatarios tendrían asegurado parte de los aportes a través de estos 100.000 millones de pesos, que implicaría, digamos, una modificación, porque esa ley de movilidad jubilatoria salió cuando Vudú era el titular del ANSES. Recuerdo muy bien haber preguntado por cómo se evaluaba el índice que tiene con principales variables económicas, para que la gente pueda entender, entre ellos los salarios y los impuestos también que vienen del propio sistema de previsión social. Y el crecimiento. El crecimiento, la movilidad jubilatoria exactamente. Es central eso, porque una cosa es que el país tenga crecimiento, y la otra variable también es la inflación o cómo se desarrollan los precios, y muy distinto es que solamente sean los precios, porque en este país hay inflación, nosotros ya lo sabemos. El problema es que si no hay crecimiento y eso impacta en los salarios de los jubilados, que a la vez tienen una canasta de consumo completamente distinta a la que mide el IPC nacional, o sea, los jubilados tienen prioridades distintas a las que puede tener un trabajador, una trabajadora activo. Entonces, es preocupante porque en esos 100.000 millones de pesos que teóricamente se van a buscar, ¿por qué no lo fueron a buscar a la deuda que mantiene el Grupo Macri con el Estado Nacional por lo del Correo Argentino?
La variable va a ser por inflación, que también tenés mucha razón en cuanto a que el crecimiento económico, inclusive también se habló de que pudiese estar atado, como en algún momento había cupones atados al PBI, que también hubiese, digamos, algo que lo conectara con el crecimiento económico para no quedar solamente con como variable económica la inflación, porque se supone que la inflación va a ir descendiendo y de hecho los números lo están dando y entonces van a recibir menos haberes. Pero ¿no? Precisamente puede haber un proceso de baja de la inflación porque hay un proceso de estancamiento de la economía. Entonces doblemente afecta al jubilado eso. O sea, nosotros, esto nos remite inmediatamente a la década del 90, 70, donde... 76, Martínez Dios. No, pero la que a mí me tocó vivir, nosotros somos la más grandes, flexibilización laboral en los 90 no trajo generación de pauperización bajo ningún aspecto. Pero ¿cómo vas a tener empleo? La pérdida de derechos de... ¿Quién viene a invertir con una tasa del 28%? Explícamelo. No, ¿Qué pero más negocio poner la guita a mira, plazo fijo? Un detalle que no es menor, ¿no? Porque se pretende ajustar como y logran instalar, porque acá hay una gran instalación mediática, comunicacional, pero les van a actualizar a los jubilados de acuerdo al índice de inflación, no van a perder nunca. No, lo que hay que explicarle es que un jubilado no alcanza 8.000 pesos la jubilación mínima y más de la mitad de la población está en eso, mientras el propio gobierno determina que para no ser pobre se necesita una canasta de 14.000 pesos. Entonces, sobre la consolidación de la inequidad me aplican el porcentaje de la inflación. Quiere decir que el pobre será pobre siempre y nunca podrá salir de esa situación a partir de esta ecuación. Y el jubilado termina en indigencia. Lo que pasa es que, como dice Luciano también, hay que medir, ¿no es cierto?, la canasta, claro, claro, que sería la canasta total, no solamente la canasta alimentaria, la total, que incluye los servicios, porque inclusive también la compra de medicamentos. Ellos están muy atados, muchos tienen enfermedades crónicas por los cuales siempre tienen que comprar medicamentos. Esos medicamentos son muy caros y han tenido aumentos muy por encima de la inflación. El PAMI, o sea, ¿cuántos medicamentos hoy ya no son cubiertos por la obra social de los jubilados, que es el PAMI? Igual a mí, en línea con eso, me preocupa que el discurso más largo que dio el presidente desde el 10 de diciembre del 2015, que fue en el CSK de 45 minutos el lunes 23, casi que planteó que el problema de los últimos 50 años en este país fueron los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque puntualizó en los ordenanzas, en los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en las obras sociales y en los sindicatos, que según él son muchos, que deberían reducirse, y en realidad nosotros no vemos que no solamente no haya pasado eso, sino que gran parte del problema, lo que vos decías, por ejemplo, de las reformas que hubo que hacer en el tema previsional a partir del 2006 con las moratorias, tienen que ver con la responsabilidad empresaria, porque hubo empresarios que eligieron para maximizar ganancias, no hacer los aportes patronales, no hacer los aportes a la seguridad social, y eso, insisto con lo que decía recién, no redundó en más empleo, más bien trajo todo lo contrario. Ahora, también blanquear el monotributo es una vergüenza. Sí, monotributo y ahora trabajadores independientes y colaboradores de trabajadores independientes, según la ley, ¿no? Claro, entonces es una vergüenza, porque estamos blanqueando un trabajo en negro. Pero aparte hay un detalle, ¿no? Porque hablan de la eliminación de la carga tributaria, de bajar el nivel de presión tributaria. Lo que yo quiero decir es que el 2018 va a ser el año de mayor presión tributaria con esta ley, porque los impuestos que se incrementan o que se crean y se incrementan de una sola vez, y los que se disminuyen progresivamente en 5 años. Con lo cual el impacto impositivo en el 2018 y 2019 debe ser la carga tributaria más grande que hay. Y un detalle también para tener en cuenta. En Argentina se dice que el 35% de informalidad tiene que ver o tiene una íntima relación con el 35% de aportes, cargas y lo que ellos denominan el costo salarial. Y que si bajamos esos niveles de impuestos va a bajar la informalidad. El país ejemplo que toma el neoliberalismo en la región, que es Perú, tiene el 17% de carga tributaria del salario y tiene el 50% de informalidad. O sea que si van por ese lado no tienen ejemplos válidos como para mostrarnos y decirnos que esto es así. La receta de Turquía, que también suelen referenciarse, en Turquía es lo mismo, porque hasta son pocos ingeniosos los funcionarios que tienen, es cortar y pegar, parece la computadora. Uno agarra la reforma turca de disminución de aportes sobre los salarios, es exactamente igual a esta que le van a poner un techo de 12.000 pesos para que no aporten a la seguridad social. Después de 3 años hay un informe categórico que dice que no se generó empleo y se desfinanció el Estado, y no lo dijo un economista progresista, de izquierda, lo dijo el Banco Mundial, que era el autor de la receta. Así que por ese camino nos están llevando de vuelta. Ahora, la sensación, para ir cerrando, es que, acá se apunta a los convenios colectivos de trabajo. Sí, claramente.
a terminarlos, a liquidarlos. Se apunta a eso, se apunta a desmantelar las organizaciones sindicales y todo aquel vestigio de resistencia que pueda tener este programa económico que vino para imponerse, como vos bien lo decías, en la época de Martínez de Oz a través de la dictadura, en el menemismo a través de la adhesión incondicional al acuerdo de Washington, y en la actualidad por los vientos de cambios que hay en la región, donde se pretende desplazar los gobiernos populares por gobierno procapitalistas, y en donde el capital es lo único que importa, sin importar ni la vida, ni los seres humanos, y mucho menos los derechos de los trabajadores. Gracias a los dos, muy amables. Muchas gracias. Y en instantes Brenda está peleando por su vida.